Mientras, bueno, vamos a ver la importancia de los linfocitos B. Los podríamos reducir por facilidad a que van a ser las células encargadas de producir anticuerpos, que son estos mediadores de naturaleza glicoproteica solubles. Una vez que reconocen con su receptor que se llama BCR, receptor de células B, sí. Cuando reconocen un bicho, inmediatamente se diferencian a una célula especializada a la secreción de proteínas. De hecho, es tan especializada que todo lo que vemos en esa célula es el retículo endoplásmico. Por eso la caricatura y la morfología es así, porque se hace tan especializada. Su único fin en la vida va a ser secretar esa proteína que tenía primero en la superficie. Entonces, aquí lo bonito es que esta proteína que estaba aquí en la superficie, cuando se activa con el contacto con el bicho, después esa misma copia de proteína la va a empezar a producir durante el resto de su vida y a secretar. Y eso es lo que nos permite que anulemos o neutralicemos a los agentes patogénicos. Y bueno, de ahí les digo que sirven de anclaje de otras proteínas, el complemento, que es estas proteínas que se anclan a la superficie y forman poros, reconocen el sitio de unión al anticuerpo. Los macrófagos reconocen el sitio de unión al anticuerpo. Y entonces, este efecto se llama opsonización. Es como un militar con el láser diciendo, este es el blanco y que caiga la bomba aquí. Es básicamente lo que hacen, digamos que la función asociada y complementaria de los anticuerpos. No solamente anulan al antígeno, sino que además se convierten en el anclaje para una respuesta más pesada sobre ese agente patogénico. Y bueno, las células T, una de las funciones más importantes es que permiten la secreción de citocinas. Digamos que son las que comunican que tienes que empezar a activarse. Las células inmunológicas no funcionan todo el tiempo, por esto que les decía, de que consumen mucha energía. Y de hecho, no sé si sabían, pero cualquier infección que no te trates, que justifique una respuesta sostenida del sistema inmunológico, te acorta la esperanza de vida, y es por esto, porque el costo es muy alto, ¿sí? Entonces no debes nunca de procurar no dejar nunca una infección activa porque el coste es muy alto. Las infecciones recurrentes o permanentes te cuestan longevidad, y es por el coste energético y de proliferación que está asociado, y el estrés oxidativo y el daño molecular, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, las células T activan a las células que hubo algún reconocimiento, y ahora sí les dice, pónganse a trabajar porque ahorita sí hay un problema. Y cuando no están las células T, esto falta, y por eso es que el VIH, que solamente afecta a esta célula, bueno, también a los macrófagos, pero es famoso por la célula CD4. Entonces te puede quitar toda la respuesta y te matan bichos que son comunes, que están en todos lados, que probablemente todos los tenemos, pero que nunca te hace nada porque siempre está el sistema inmunológico manteniendo a raya a ese tipo de infecciones. Por ejemplo, uno de los más comunes que mata a los pacientes con VIH es un parásito de los pulmones que se llama Pneumocystis carini, o sea, que seguramente no conocían, y no es nada popular más que en esa población. A nadie más le genera ninguna mortalidad, pero en este tipo de pacientes sí, porque les falta la respuesta adaptativa y les falta un tipo de célula, que es la CD4. También afecta mucho a los macrófagos, pero no tanto. Te compromete mucho más la vida en el momento en que empiezas a tener poblaciones bajas de células CD4, y entonces ya se manifiesta la enfermedad como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Antes de eso solamente tenías VIH, pero todavía alcanzaban las células CD4 para que no presentaras todos los eventos adversos, ¿no? Y bueno, entre las cosas que nos permiten es activar a los macrófagos, activar las respuestas inflamatorias y la proliferación de las dos células. Estas citocinas que producen la CD4 son esenciales para ese proceso. Y bueno, las células citotóxicas son las que van a reconocer alguna proteína de membrana, puesto que requieren el contacto célula-célula. O sea, estas no mandan nada de lejos. Estas tienen que trabajar duro, pasar por donde está la sustancia o
la proteína se ancla y entonces directamente empiezan a liberar de lado, o sea, es polar también, no crean que libera por todas sus caras la célula, no. Solamente donde existió el contacto, ahí libera las proteínas enzimáticas que pueden lisar o también activar unos receptores de apoptosis, que por ahí se volvió famosa la proteína Fas y trial, que están mediadas por las células C citotóxicas. Es como un botón que tienen todas las células, pero solamente cuando lo aprietas, en automático la célula se va a apoptosis. Entonces, las células C citotóxicas tienen esta capacidad de activar esos botones. Y las células T reguladoras son las que a mí más me gustan. No soy nada objetivo con esto. Las células T reguladoras se producen por la simbiosis, ¿sí? Ahí hay una relación muy rara con los bichos que tenemos, que se necesitan las estructuras de los bichos para generar células T reguladoras. Las células T reguladoras producen citocinas que no se parecen a ninguna otra, que se les llama el factor de transformante beta y la interleucina 10, pero eso lo que genera es una respuesta antiinflamatoria y de tolerancia. Es decir, en lugar de que el sistema inmunológico esté como enervado a reaccionar contra todo, lo que hace es generar un perfil de vamos a respetar primero, ver quién eres y si todo está bien, todo en paz. Entonces, ¿dónde se entabla? Se entabla principalmente en el tracto gastrointestinal y tiene mucho que ver con nuestra comida, pero también con nuestras emociones. Entonces ahí empieza como la inmunología de Deepak Chopra, no sé si conozcan ese autor, pero tiene mucho que ver con las neurosecreciones. Entonces también cuestiones de estrés pueden generar perfiles diferentes de las células T reguladoras. Entonces no tiene nada más que ver con la dieta. Y de hecho justifica este mecanismo porque siempre las autoinmunidades están asociadas a un evento catastrófico en la vida de los pacientes. La mayoría de los pacientes con autoinmunidades, los gatillos de la autoinmunidad siempre tienen que ver con algo en su vida. Entonces, es importante la dieta, pero el sistema inmunológico no solamente funciona con la dieta, hay otros receptores. El estrés tiene mucho que ver, tenemos receptores para las hormonas del estrés y nos podemos quedar sin autoinmunidad por los niveles de hormonas del estrés porque mandan apoptosis. Los corticosteroides mandan apoptosis a las células del sistema inmunológico y de hecho pues forman parte de la terapia para las autoinmunidades porque mandan apoptosis a las células T activadas contra los autoantígenos. Entonces, mucho de las células T reguladoras tiene que ver con prevenir autoinmunidades y también con evitar la progresión del cáncer. Por eso también son de mis favoritas, porque mi área de estudio es cáncer. Entonces, por ahí anoten que el tipo de secreción de las células T reguladoras puede hacer que no respondan nunca a un tumor. Y de hecho, una de las cosas que hace el tumor para que pasar desapercibido es producir citocinas que normalmente hubiera producido la célula T reguladora. Entonces está bien ahí, bien padre este rollo. Y bueno, las células NK era lo que les mencionaba, estas no necesitan un entrenamiento previo, simplemente si una célula empieza a expresar proteínas que no debería, ya es suficiente para ella para mandarla a la muerte celular. Hay algo curioso de las células NK que aún no se sabe cuál es el precursor. De todas las demás conocemos cuál es el precursor linfopoyético. De las células NK, hasta donde yo tengo entendido, aún no se caracterizaba bien de dónde venía. Es lo único curioso de las células NK.